La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido muy dura contra la pretensión de Telefónica de hacer un ERE de más de 6.000 personas. Se da la circunstancia de que el Estado, a través de la SEPI, es accionista de referencia de la compañía y, de hecho, el actual presidente, Marc Murtra, fue nombrado a propuesta suya. Díaz aseguró haber pedido a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, que se oponga al ajuste laboral y defendió que el dinero público no está para despedir trabajadores. Bueno, conocen nuestra posición. Desde luego, no compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo. Y como saben, me han visto mi trayectoria con mayor motivo. Con mayor motivo porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas. Y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle. Por tanto, mi posición es conocida. ¡Ay! Que Yolanda Díaz ha apretado mucho los puñitos. ¡Ay! Mi posición es conocida. No me gusta. Vas a seguir en el gobierno, ¿verdad, Yolanda? Traidora a los trabajadores. Metéis dinero público en Telefónica y ahora Telefónica echa la tercera parte de la plantilla. Y tú lo has dicho, tiene beneficios, pero echa la tercera parte de la plantilla. Y tú vas a seguir apretando los puñitos ahí en el gobierno diciendo, uy, qué mal me parece, uy, uy, uy. Y seguirás ahí, como García Paje sigue en el PSOE, apretando también mucho los puñitos. Como habéis seguido todos cuando Sánchez traicionó a esos saharauis de los que se os llenaba la boca en tiempos, ¿verdad? Sois todos una panda de farsantes. Empezando por ti, Yolanda. Uy, mi posición es conocida. Hombre, claro que tu posición es conocida. Concretamente, tu posición actual es en el Consejo de Ministros, de donde no te vas a ir porque echen en Telefónica a la tercera parte, a la mitad o a las 3/4 partes de la plantilla, porque a ti los trabajadores de Telefónica o cualquiera te importan un soberano bledo. De hecho, tu coalición ideológica se dedica a apoyar las leyes que destruyen los puestos de trabajo en el sector primario, en el sector energético, en el sector industrial, y además lo apoyas con entusiasmo. Y además, pues tu sector ideológico, pues luego se va a Davos a compadrear con los multimillonarios del mundo, con los presidentes de telefónicas del mundo, con los medios, los propietarios de grandes medios de comunicación del mundo, con otros políticos del mundo, para aprobar todas esas mamarrachadas que con su pretexto de cuidar el planeta o impulsar agendas progresistas, en lo que se traducen es en la ruina de Occidente y la pérdida de puestos de trabajo. Yolanda, eres una farsante. Mi posición ideológica es conocida. ¿Sí? Vete del gobierno. A ver si tu posición ideológica es conocida. Apretando los puñitos y fingiendo que se está muy enfadada. Ñac, ñac, ñac. Y además le he mandado una carta a la presidenta de la SEPI. ¡Ay, Dios mío! La presidenta de la SEPI ha entrado en colapso al recibir tu carta, Yolanda. Menuda farsante. ¿Comprenden ustedes por qué la mayoría de los obreros vota en Occidente a partidos de la derecha populista? Porque todos estos farsantes han abandonado a los trabajadores hace aproximadamente 4 decenios. Después de la caída del muro, hubo esa reconversión en la izquierda occidental donde se tiraron al suelo las banderas rojas y se empezaron a levantar banderas moradas, banderas arcoíris, banderas verdes, y a los trabajadores que les den. Eso es básicamente lo que pasó después de la caída del muro. Resultado, pues que ¿a quién votan los trabajadores hoy en día? Pues en Francia al Frente Nacional, por ejemplo, como muestran todas las encuestas. Más del 50% de los obreros franceses votan al Frente Nacional. ¿Por qué? Pues porque el resto de partidos no les defiende ninguno. Por supuesto, los partidos de izquierda, ningunísimo. El Frente Nacional se ha comido en Francia al Partido Comunista, al otrora poderoso Partido Comunista francés. El Frente Nacional se ha comido
toda la base popular del Partido Socialista francés, que ahora pues es una escoria camino de la extraparlamentarización y donde solo quedan los pijiprogres. Pero ¿cómo no va a ser así? Si la izquierda está llena de Yolandas Díaz, que ponen a 5.000 trabajadores en la calle, porque los está poniendo Yolanda Díaz en la calle. Porque en Telefónica, el accionista de referencia, ¿quién es? La SEPI. Hemos metido dinero público para poner ahí a Marc Murtra, de hombrecillo del PSC. Por tanto, quien está despidiendo en Telefónica trabajadores es Yolanda Díaz, que forma parte del gobierno. Pero sale a decir, uy, ustedes conocen mi trayectoria y he enviado una carta a la presidenta de la SEPI. ¿Qué carta le has enviado? ¿El 3 de copas? Anda por ahí, guapa. La secretaria de Organización y diputada de Junts en el Parlamento catalán, Judit Toronjo, ha criticado a quienes vinculan la violencia machista a la inmigración o el hecho migratorio. En declaraciones este martes ha sostenido que la violencia machista es un elemento estructural que no depende de la nacionalidad, de la procedencia, de cuestiones sociales o económicas. Toronjo ha pedido luchar contra las violencias machistas desde los máximos consensos posibles para que las mujeres puedan vivir plenamente en una sociedad más libre e igualitaria. Yo me imagino una reunión del comité ejecutivo de Junts. Dicen, las encuestas dicen que nos están despeñando y Alianza Catalana ya nos ha sobrepasado. ¿Qué hacemos? Y entonces debió de salir la inteligente esta y dice, vamos a desvincular el machismo de la inmigración. Digo, la violencia machista de la inmigración. Debe de ser que les gusta el seguirse hundiendo en las encuestas. Cuando uno empieza con discursos fuera de la realidad, pues inevitablemente termina desapareciendo. Hay una posibilidad de evitar la desaparición a pesar de sostener discursos fuera de la realidad, que es ocultar la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado en todo Occidente? ¿Recuerdan ustedes las agresiones sexuales en una Navidad en Hamburgo? Brutales. ¿Cómo se intentaron ocultar? No se pudo, pero a raíz de eso se supo que la policía alemana tenía orden de ocultar las agresiones sexuales cometidas por inmigrantes, igual que en Suecia. Igual que en el Reino Unido, pues se prohibió que la policía registrara cuál era el origen del agresor, para que no se viera que había una inmensa mayoría de agresores, pues provenientes de culturas musulmanas. Bueno, el problema que tiene eso, la ocultación de la realidad, es que efectivamente te permite inicialmente mantener discursos que están fuera de la realidad, pero al final los datos terminan saliendo. Y aquí en España, por ejemplo, pues los datos han terminado saliendo. Primero porque los puso Vox sobre la mesa ya en 2018. Madre mía, le cayó la del pulpo a Vox por decir que la mayoría de las agresiones sexuales y la mayoría de los delitos de carácter violento, de robo, eran cometidos por personas que no eran precisamente españoles de pura cepa. Madre mía, la que le cayó a Vox, cuando los números estaban ahí. Que la proporción de delitos que cometen los extranjeros o los recién nacionalizados pues es mucho mayor que la proporción de delitos que cometen los españoles. Pero le cayó la del pulpo a Vox. Pero al final la realidad es tozuda y la gente vive día a día en su entorno, en su barrio, y la gente experimenta lo que está pasando. La gente experimenta las consecuencias de esta inmigración masiva. La gente de los barrios, claro. Los pijiprogres que viven en la almendra central o en las urbanizaciones que rodean las grandes ciudades, esos no experimentan nada, esos van con su híbrido enchufable salvando el planeta. Mientras la gente de a pie se tiene que comer su furgoneta diésel que tan buen servicio le ha hecho durante 15 años y encima aguantar el no poder salir a la calle a partir de cierta hora en determinadas zonas. Con lo cual, pues al final termina estallando todo y ya vemos como hace 2 o 3 semanas pues la propia Policía Autónoma Vasca sacó datos detallados de nacionalidad y origen
de los delincuentes en el País Vasco que corroboran lo que Vox lleva diciendo desde 2018. Que aquí en España, pues los españoles tenemos una tasa de delitos más bien baja. Pero eso sí, hemos tenido tal avalancha migratoria que los delitos están creciendo por la gente que llega sin ningún tipo de control. Lo hemos comentado aquí hace meses. ¿Dónde demonios están los 30.000 tíos que Mohamed VI ha indultado de las cárceles de Marruecos? Los ha sacado a la calle. ¿Dónde están? ¿Apostamos a que una parte significativa de ellos está en España? Porque como aquí todo el mundo entra sin ningún tipo de identificación, y eso que estamos en nivel de alerta antiterrorista 4, pues imaginen a dónde han ido a parar los delincuentes que Mohamed VI ha indultado. Desde luego en Marruecos no se han quedado, porque volverían a la cárcel. Así que déjenme pensar, ¿a dónde pueden haber ido? Pues hombre, no hay que ser muy conspiranoico para deducir que una parte de ellos están ya aquí. Y una parte de ellos son responsables de una parte de los delitos que se cometen en España. Ayer hablábamos de lo que está pasando en Cataluña, donde solo en un hospital de una sola ciudad, que es Barcelona, se atienden 2 agresiones sexuales al día, con un incremento brutal de las agresiones en manada, de las agresiones a niñas menores. Pero aquí algunos dicen que no pasa nada, llegan los bobos de Junts y dicen hay que desvincular la violencia machista de la inmigración. Eso quiere decir una cosa, que el castigo que ha sufrido Junts en las encuestas todavía no es suficiente. Tiene que haber más trasvase de voto de Junts a los partidos que defienden que se ponga ya de una vez fin a este delirio migratorio, que son en Cataluña 2. Alianza Catalana en el lado separata, Vox en el lado no separata. Bueno, pues que los votantes de Junts elijan a dónde quieren irse. Pero está claro que los de Junts no han aprendido todavía la lección. No ha habido suficiente castigo en los sondeos. Bueno, y mientras tanto ayer pues tuvimos, no sé si recuerdan ustedes esa película Bananas de Woody Allen, que tiene una escena épica donde Woody Allen dice que se va a defender a sí mismo en un juicio, y entonces coge, se sienta en el se pone delante del estrado donde se sienta el acusado, estrado vacío, claro, porque el acusado era él, y entonces él, como abogado de sí mismo, dice: no es más cierto que el día de autos usted dijo que no sé qué, y entonces corre, pum, pum, se sienta en la silla del acusado y responde, luego se levanta corriendo y como abogado hace una pregunta, luego se vuelve a sentar. Bueno, es una escena completamente demencial. Pero ayer, pues Ángel Víctor Torres, ese señor sobre el que planea la amenaza de informes que quizá no le vayan a dejar muy bien sobre el tema de las mascarillas en Canarias, pues Ángel Víctor Torres ayer hizo de Woody Allen y entonces se puso a responder, se puso el traje de Romerales a responder a Romerales. Escuchen. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha planteado abrir un debate sosegado para actualizar la Constitución y poder evitar la celebración de manifestaciones fascistas. Torres ha hecho esta reflexión en la rueda de prensa al ser preguntado por la manifestación convocada el pasado viernes por Falange, una marcha en la que se cantó el Cara al Sol, el himno falangista, entre banderas preconstitucionales y que acabó ante la sede del Partido Socialista. No sé si tenemos que poner algún audio o algo. Spot, sí. Se puede ser de centro, se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, se puede ser de nada. Ese es el poder de la democracia. Se puede incluso cuestionar ese spot. Se puede tener cualquier tipo de creencia o no creer en absolutamente nada, ¿no? Y esa es la fuerza y el poder de la democracia, ¿no? Quizás los jóvenes que se manifiestan y que han nacido en la democracia, lo decía antes también la vicepresidenta, no recuerdan que nuestros padres, nuestros abuelos y también algunos de nosotros nacimos en los extractores de la dictadura y lo único que queremos es que para el futuro se siga disfrutando para siempre lo que se perdió en el año 36 y se instauró en el año 39, que fue la ausencia de libertades y una involución. Y eso lo deberían saber los jóvenes, qué es lo que se juega y qué es lo que se juegan ellos cuando hacen apología del totalitarismo, cuando disfrutan de una democracia que les permite incluso ir a manifestarse a las calles contra un partido político como es
Son hilarantes. O sea, Romerales, es decir, las cloaquillas de los servicios de información, organizan una manifestación de Falange para sacar el moñegote de la extrema derecha. Como está creciendo Vox a toda velocidad y la izquierda hundiéndose, pues entonces tienen que sacar el moñegote, que eran las chorradas que se hacían hace 30 años, ¿no? Romerales está mayor y ya repite los guiones. Entonces sacan sus propios extremoderechistas de opereta, organizan una manifestación y entonces luego un periodista le pregunta, ¿y esta manifestación? Y él, es decir, el jefe de Romerales, dice, uy, intolerable, deberíamos reformar la Constitución para prohibir las manifestaciones fascistas. O sea, deberíamos reformar la Constitución para prohibir las manifestaciones que organizamos nosotros mismos. Anda, tíos, iros al río. ¿Os creéis que a estas alturas nadie en España se cree que esa extrema derecha de opereta no esté organizada por vosotros mismos? ¿Os pensáis que nos chupamos el dedo o que hemos estado fuera de España en estos 40 años? Desde finales de los 80 no existe en España extrema derecha. Todas estas falanges, falangitas, núcleos nacionales, etcétera. Todo eso son creaciones de los servicios de información que no tienen realidad alguna. La tía esa que sale de vez en cuando haciendo la nazi... Hombre, por el amor de Dios. En los años 80 los servicios de información policiales infiltraron todas las... policiales y de la Guardia Civil y del CNI infiltraron todas las organizaciones de extrema derecha y las desarticularon. Y desde entonces no queda nada. Por cierto, también muchas de extrema izquierda, Unificación Comunista de España, vamos, esa la infiltró la Guardia Civil y desde que la infiltró ya no volvió a existir Unificación Comunista de España más que como apéndice de los servicios de información de la Guardia Civil. Alguna vez les he contado que conozco a alguien a quien le mandaron infiltrarse en un grupo extremista. Tardó 3 meses en que le nombraran jefe. No hay extremistas reales. En todos estos grupúsculos, pues a lo mejor hay 4 piraos que se piensan que están verdaderamente, yo que sé, haciendo la revolución de derechas o de izquierdas. Vamos, esos son los tontos en todas partes que hay que meter de relleno. Pero todo esto son creaciones de los servicios de información. Para hacer eso, para sacarles a pasear de vez en cuando. Fíjate, la extrema derecha, y levantan el brazo y cantan el cara al sol. ¿No habría que reformar la Constitución para prohibir manifestaciones fascistas? ¿Quieres prohibir manifestaciones fascistas? Pues hombre, para empezar, prohíbe las manifestaciones de tus chicos delante del Tribunal Supremo a insultar a los jueces. Que más fascismo que eso, intentar echar a los jueces no amigos, es difícil encontrar. ¿Quieres prohibir manifestaciones fascistas? Vete al País Vasco a prohibir las manifestaciones de toda la gentuza que ha estado matando vascos y resto de españoles durante tanto tiempo y a los que ahora vosotros habéis llevado al poder. Eso sí, con la complicidad o colaboración entusiasta de Rajoy en su día. Lo malo no es que seáis malvados. Lo malo es que encima os pensáis que somos imbéciles y que nos creemos que en vuestras performances. Jubilad ya, Romerales, tíos, que sois plastas. Y ya no es posible. Romerales se crió en la época donde nos criamos tantos boomers y a diferencia de otros boomers, Romerales no se ha reciclado a los nuevos tiempos. Y ya todo esto de las extremitas derechas, falangitas y demás, apesta. Por el amor de Dios, hemos visto el mismo episodio de la serie 45 veces. Vale ya, no sé, renovaros un poquito, meted algo de robots, meted algo de, yo qué sé, sexo virtual, algo novedoso. Pues sois unos puñeteros plastas. Bueno, y mientras tanto, pues tenemos que se reproducen patrones que ya hemos visto en el Reino Unido. Tenemos que se ha abatido un yihadista en Vallecas y que se intenta ocultar por todos los medios que era un yihadista. La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación secreta por presunto terrorismo yihadista a raíz del ataque ocurrido en Puente de Vallecas. La portavoz del Sindicato de la Policía Nacional, Laura García, ha explicado cómo actuaron los agentes y qué tipo de presiones han recibido quienes participaron en la comunicación oficial de lo sucedido. Según ha expuesto, el ataque presenta un patrón inequívocamente yihadista y esta persona gritó "Alá es grande", recitó versos del Corán y aseguró que nos iba a matar. Si esto no lo investigamos como terrorismo, apaga y vámonos, ha incidido Laura García. Además,
Además, la portavoz ha denunciado que determinadas instituciones intentan evitar que los hechos reciban esta calificación. ¿Y por qué se está intentando ocultar que en Vallecas un yihadista intentó apuñalar a policías? Un yihadista que le había dicho a su madre que su misión era matar cristianos, un yihadista que se abalanzó sobre los policías al grito de Allahu Akbar. ¿Por qué se intenta ocultar? Pues por lo mismo que se ha intentado ocultar tantos años sin éxito, que aquí estamos viviendo una explosión de criminalidad debido a la inmigración descontrolada. Porque es que si no se oculta, pues entonces no tienen más remedio que rectificar o soportar el descrédito. El hecho es que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 y que por nuestras fronteras está entrando todo el mundo sin ningún tipo de filtro. Y se están concediendo nacionalidades, por cierto, de manera fraudulenta, a muchísima gente que representa una amenaza. Hay incluso páginas oficiales del gobierno español explicando a los extranjeros cómo tienen que hacer para borrar sus antecedentes penales, para así poder obtener la nacionalidad. O sea, les explicamos nosotros mismos a los extranjeros delincuentes qué tienen que hacer para borrar su historial y poder nacionalizarse. ¿Ustedes creen que esto es posible? Estamos en una situación delirante donde este gobierno se dedica a promover con sus acciones la explosión de delincuencia, incluida la delincuencia yihadista. Bueno, normal que luego intenten presionar a las policías para que no se hable de que un yihadista les acaba de intentar apuñalar. En fin, y pues hombre, para acabar este bloque informativo, vamos con una buena noticia. Rescatadas las 24 niñas nigerianas secuestradas el otro día en una escuela. Escuchen. Las autoridades de Nigeria han confirmado la liberación de 24 niñas secuestradas durante el ataque a un internado del estado de Kebbi ocurrido el 17 de noviembre. En ese ataque un profesor murió y varias estudiantes fueron capturadas por una banda armada que decían pertenecer a Boko Haram. Tras su rescate, el gobierno nigeriano ha anunciado nuevos despliegues policiales y militares para reforzar la seguridad en zonas vulnerables. Y es que Nigeria vive marcada por una ola de secuestros masivos y violencia de bandas que se agrava por la persistencia de grupos como Boko Haram. Es decir, de grupos islamistas. Rescatadas las 24 niñas nigerianas secuestradas, ha anunciado el presidente nigeriano. ¿Se dan ustedes cuenta de lo bien que funciona la política de mano dura? Porque les recuerdo que no hace ni una semana que Donald Trump dijo que o empezaba a controlarse el tema de los ataques a cristianos en Nigeria o adoptaría sanciones contra el país. ¡Oiga! ¡Maravilla! ¡Mano de santo! Entonces ahora sí interviene el gobierno nigeriano y han rescatado a las 24 niñas nigerianas. ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Dice Trump que está hasta las narices de los ataques a cristianos en Nigeria y que estudia sanciones y, oiga, por primera vez el gobierno nigeriano rescata a los secuestrados por las milicias islamistas. ¡Caramba! Será casualidad, ¿no? Pues evidentemente no. Si pasan determinadas cosas en determinados países es porque no se combate el crimen como se tiene que combatir. Ayer o antes de ayer hubo una escena hilarante, un cruce de reflexiones entre el alcalde de Chicago y el presidente de El Salvador, Bukele, donde dice el alcalde de Chicago: no podemos conseguir la paz y el orden a base de encarcelar a gente. Y le dice Bukele: ¿cómo que no podemos? Precisamente las cárceles nacen para tratar de conseguir la paz y el orden encarcelando gente, tío. Claro, uno mira la criminalidad en Chicago, disparada, uno mira la criminalidad en El Salvador, y ahora pues es uno de los países más seguros del mundo, gracias a unas técnicas poco ortodoxas y que desde luego democráticamente no tienen un pase, pero que funcionan.
Estamos en un mundo donde el crimen es generalizado, los delincuentes campan a sus anchas y lo malo es que eso se produce con la complicidad de los gobiernos. Fíjense, por ejemplo, en el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Anda leche, resulta que llega Trump a la Casa Blanca y en 3 meses soluciona el problema de la inmigración ilegal por la frontera sur. Y no solo dejan de entrar ilegales por la frontera sur, sino que empiezan a expatriarse voluntariamente un montón de ilegales que estaban residiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump se pone en la Casa Blanca y dice que quiere acabar con el problema y se pone a actuar para acabar con el problema. Los problemas no son catástrofes naturales, estos problemas de criminalidad, inmigración ilegal, secuestros de niñas. No son catástrofes naturales sobre las que no tenemos un control. Si mañana hay un terremoto aquí en Madrid, pues chico, no tenemos un control. Podemos tratar de tomar medidas para que las consecuencias sean las mínimas, pero no podemos controlar que el terremoto se produzca o que no. Pero la criminalidad, por supuesto que podemos controlar la criminalidad. Y si España y si Europa está sometida a una ola brutal de inmigración ilegal descontrolada que está haciendo que la criminalidad explosione, es porque le da la gana a los gobernantes europeos. Si odian a un Trump, es precisamente porque demuestra que si uno tiene ganas, resuelve los problemas. Por tanto, conclusión, como en Europa no se resuelven, significa que es que quienes mandan en Europa no tienen ganas de resolver esos problemas, con lo cual hay que analizar por qué les vienen bien esos problemas. Porque si les vinieran mal, tengan por seguro que acababan con ellos de un plumazo.